Pues amigos de Atando Libros, seguimos el día de hoy aquí en la Rosario Castellanos para entrevistar a los diversos autores y hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Atando Libros a Dante Liano para platicar del abogado y la señora. Bienvenido y gracias por esta charla. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, es usted licenciado en Letras por la Universidad de San Carlos Sí, en el año 73, se graduó en Literatura en la Universidad de Florencia sí, y me gusta un poquito empezar sobre el currículum de los autores, porque El abogado y la señora, le quiero decir que es una novela que es divertida, ujú. pero que también muestra estas realidades con las leyes y la justicia. ¿Cómo inicia el proyecto del abogado y la señora? Pues mire, fíjese que esta novela, las novelas nacen por diferentes motivos, ¿no? A veces es una historia que le cuentan a uno y uno la reelabora y crea la novela. Otras veces en el proceso creativo, ¿no? Eh, Sucede que uno tiene una frase y esa frase es el comienzo de algo. Y siguiendo la frase, uno elabora una construcción narrativa que puede ser un cuento, puede ser una novela. En este caso es una imagen. Es la imagen de una mujer bajo la lluvia, una mujer desamparada, una mujer con una bolsa de plástico de supermercado en la mano. Esa es la imagen sobre la cual se construye toda la novela. La imagen no aparece inmediatamente, sino que para llegar a esa imagen, entonces eh, se me ocurrió, pero decir se me ocurrió es un poco exagerado. En realidad me ocurrió. Muchas veces la, el desarrollo de los episodios de algo que uno cuenta le viene dado como un regalo. No se sabe de dónde, pero en Ujú. la mente se va creando esa sucesión de hechos y uno simplemente tiene que seguir esa sucesión de hechos. La verdad es que no está ahí el arte de la novela. El arte es que si uno sigue la sucesión de hechos, los cuente de tal manera que se conviertan en hechos artísticos. Entonces, el trabajo de artesanía del escritor, el trabajo de artífice del escritor, no es tanto la imaginación que le es regalada, sino es cómo él va desarrollando con las palabras ese mundo de imaginación. Pues para llegar a esa mujer que está allí en un momento de la novela, bajo la lluvia, con la bolsa de plástico, desamparada, entonces dije, bueno, pensé, tiene que ocurrir algo antes. Y ese algo antes es que esa mujer va a llegar con un abogado para pedirle su ayuda profesional. Y entonces dije, bueno, hay que contar el abogado. Y esa es la primera parte del título, el abogado. Entonces, toda la primera parte de la novela comienza a contar el abogado, hasta el momento en el cual aparece la señora, se encuentra, y ese es el nudito, ¿no? Que une la trama. Llega la señora y entonces nos vamos con la señora para ver cómo es que esa señora se convierte en esa mujer bajo la lluvia, desamparada. Se llega a ese punto, entonces la novela comienza a caer, la novela comienza a seguir, a explicar quién es, qué hizo, por qué llegó con el abogado. Entonces, esos son trabajos como eh, De hilvanar. texto, Ujú, viene de textil, ujú. viene de tejer. Sí, claro. Entonces, es el trabajito del Escritor. escritor, ¿no? Del narrador. Es ir tejiendo toda esta trama, ¿no? Y de esa manera nace eh, el abogado y la señora. Claro, Abundio Revolorio Sí, es sin lugar a dudas un abogado como tantos que hay en la Ciudad de México, en el país y yo creo que en Latinoamérica, ¿no? Inicia pues de un extracto en el que tiene abolengo, pero no es rico sí, y que al final del día se va labrando su futuro a través de volverse tinterillo. Retrata mucho, exactamente. ¿no? La realidad de esta Latinoamérica que sufre de repente de este tipo de personajes. Sí, eh, digamos que sin querer, ¿no? Lo que viene, lo que aparece en la novela es que el licenciado Abundio Revolorio representa
de alguna manera esos procesos de corrupción cotidiana, porque uno se fija mucho en la gran corrupción, ¿no? De los Claro. políticos, pero no se fija en que esa corrupción va como descendiendo en la linfa de la sociedad y llega a personajes de todos los días. Y uno mismo se acostumbra a la corrupción. Uno mismo se acostumbra a dar mordida. No sé si se acostumbra a recibir mordida porque nunca me ha tocado dado mi profesión, ¿no? Eh, pero lo que cuenta la parte del licenciado Abundio Revolorio es cómo una persona común y corriente cae en la trama de la corrupción y se vuelve normal. Y además se jacta Y vive de ello. y vive. Él es un sinvergüenza, ¿no? Claro. ¿No? Pero es un bribón, ¿no? Mi papá decía que los bribones siempre son simpáticos. Es que eh, Abundio es un seductor, digamos, es un estafador, pero es un seductor. Entonces seduce a sus clientes y le roba, pero seduce también a las mujeres Ujú. y las estafa sentimentalmente. Es un estafador en todo, para todo. Pero no sé si usted se dio cuenta de que siendo así tan sinvergüenza, eh, tan pícaro, es un infeliz. Ujú. Es una persona que no es feliz. Él es un perdedor que se rehúsa a reconocerse como perdedor. Él siempre quiere triunfar, ¿no? Entonces, estafa para triunfar. Pero a pesar de que lo hace, no logra alcanzar eso que anda siempre buscando, que es la felicidad. Claro, Ahora, varios matrimonios, ¿no? Primero, bueno, la relación amorosa con esta indígena, sí, a la cual de repente le paga, pero pues que pasa sin pena ni gloria, ¿no? Encarna sí, una de sus primeras mire, esposas. bueno, es que mm, él es una persona que se considera un artista, ¿no? Un artista en su propio género. Del engaño. Y y además busca objetivos difíciles, ¿no? Porque le gusta seducir a mujeres intelectuales. Ujú. Él no es muy intelectual, que digamos, pero como una demostración de su capacidad, ¿no? Y claro, lo que pasa es que nunca logra tener una relación afectiva estable. Y ese es su fracaso. Yo creo que el lector se da cuenta de que un hombre así, como todos los don Juanes, ¿no? En realidad la sucesión de conquistas y abandonos es una sucesión de fracasos sentimentales, porque lo ideal es cuando uno logra, digamos, una relación afectiva estable y duradera, ¿no? Porque eso es la serenidad en el amor, que es muy importante. Pero yo creo que viene también de su pasado, ¿no? Sí, Un padre que pues no ata ni desata, que fallece, y obviamente una mamá que pues se tiene que poner a trabajar en una cantina sí. y que la mamá me parece en momentos que es un poco el espejo de él, ¿no? Ujú. Esta mujer que busca también el amor, un poco porque la sociedad te marca que como mujer no puedes estar sola, pero también esta falta de cariño. Mire, la figura de la madre es determinante, como es determinante la ausencia del padre. Y él lo dice claramente, ¿no? Este señor que se murió de infarto, ¿no? Se murió de infarto, dejando 8 hijos, es un gran irresponsable, ¿no? Él detesta esa figura paterna y probablemente la falta de esa figura paterna condiciona esa conducta, digamos, irresponsable y poco ética de, de Abundio Revolori. Sí, y a lo largo de pues toda su vida, pues se va topando, como usted dice, con mujeres que a él le gustan intelectuales y uno pudiera pensar, bueno, una maestra, pero no, se va mucho más allá. Esta Ajá. necesidad de reforzar su autoestima pudiera ser como una de las causas que buscara este tipo de mujeres que fueran en teoría intelectualmente superiores. Probablemente sí, y se topa con la horma de su zapato cuando encuentra a la señora, porque la señora es, digamos, de altura intelectual, es guapa, es culta, es refinada, y la señora entabla con él una serie de diálogos que son muy chispeantes, ¿no? Y son muy, muy, muy picantes, un poco
al estilo de una obra de teatro, ¿no? Ujú. Y ella casi siempre le gana en los diálogos. Él no puede llegar a ella. Y entonces se refuerza el deseo de estafarla todavía más. Y el final de la novela, digamos que la tensión de la novela es esa, el abogado contra la señora y la señora que lo logra controlar, que uno de los sinvergüenzas más sinvergüenzas que hay en el mercado, y esta mujer lo logra tener, ¿no? Con las riendas bien apretadas. De manera que al final de la novela se va a resolver el asunto de una manera que a mí me parece, se me apareció a mí cuando me vino la idea del final, Ujú. completamente inesperada. ¿Y qué estaba, o de qué humor estaba cuando le llegó ese final? Digo, no vamos a hablar de él para picarles la curiosidad y que lean el Claro. abogado y la señora. ¿Sabe qué pasa? Que hay muchos modos de escribir novelas, ¿no? Ujú. En el caso del abogado y la señora, todos los días me venía a mí como la revelación de lo que iba a ser, lo que iba a pasar. Yo nunca supe cómo iba a ser el final. Solo en el momento de escribir el final, en los días en que escribí el final, se me iba revelando cómo iba a ser. Y me parecía bien cómo se me iba revelando. De manera que pude cerrar toda la trama de la novela, la pude cerrar gracias a lo que se me reveló en ese momento. Claro que no lo voy a contar, ¿verdad? Porque Claro, claro, si no, para que lo qué chiste, leamos. ¿verdad? Y obviamente sí trae esta parte jocosa. A mí me gustó Mm. mucho porque yo iba leyendo y me iba riendo. Por ejemplo, del papá que era organillero, ¿no? Sí, Tocaba el órgano y de repente él hace una mención, ¿no? De que tocaba muy bien el órgano, por eso fueron 8. sí, mire, esas son cosas que yo no puedo explicar, porque el humorismo en literatura es bastante difícil. Es más fácil hacer llorar que hacer reír, Claro. pero ¿qué le puedo decir? Es un regalo que le viene dado a uno. Eh, Generalmente cuando escribo, hay una parte de la personalidad que podría ser hasta patológica. Y es que uno se despega de la experiencia y ve la realidad como desde afuera. Es lo que llaman la distancia irónica. Uno ve la realidad como desde afuera y ve los lados ridículos de la realidad. Entonces, no le queda más que escribirlo. En el caso del licenciado Abundio Revolorio, él lo que es cínico. Es decir, no le pone velos, Ujú. no le pone excusas a la realidad y la cuenta tal como él la ve, hasta el punto de ser impertinente. Pero precisamente porque él desnuda la realidad, cuando leemos la novela nos da risa, Claro, porque nos reconocemos. En lo sinvergüenza que es él, reconocemos nuestro lado sinvergüenza. claro. Le voy a decir, bueno, voy a decirle a usted y a quienes vean esta entrevista que yo no soy así. Quiero decir, mucho del trabajo de un escritor es ponerse en el papel de otro, sobre todo de aquellos otros que no son como uno. Claro. Entonces, eh, porque es un esfuerzo de imaginación, es ser quien nunca se ha sido y quien nunca se será. Por ejemplo, yo nunca voy a ser así, no, no puedo, no me da el cuero para ser así, pero puedo imaginar a uno que es así. Y entonces contar la realidad desde un punto de vista que no es el mío, pero que de alguna manera puedo mimetizar. Y esto se llama imaginación. Claro, pudiera yo pensar que de los dos personajes, el abogado de repente llegó a un punto en que empezó a hablar solo, Desde el principio, ¿eh? ¿sí? Desde el principio. Cuando, bueno, quizá el ataque, digamos, el principio de la novela, es una cosa que me habían contado. Que cuando uno va con un licenciado en leyes, ¿no? Hay que llevar un gato, me parece, ¿no? Porque si el licenciado es chucho, el gato sale corriendo. Claro. Si el licenciado es rata, entonces se le tira encima. Es una vieja cosa, un viejo chiste. Pero salía muy bien para Ujú, de lleno a la novela. entrar para pintar el personaje de Revolorio.
Le quisiera contar por qué se llama así. Claro. Abundio es un nombre visigodo. Y hay en nuestros países, hay mucha gente que tiene nombres visigodos. Entonces, uno dice que cuaja poco con la realidad de América Latina. Visigodos, América Latina, prácticamente nada que ver. Y Abundio, además, es un nombre que promete tantas cosas, ¿no? Está la De abundancia, sí, abundancia, pues claro. claro. Y luego Revolorio es un apellido raro español. En América Latina es raro, pero no es raro en Guatemala. Mm. Guatemala es el país con más revolorios que existen. Entonces dije, voy a poner un nombre de esos extraños, ¿no? Y luego un apellido que sea significativo. Y la otra cosa es que hay un personaje de Miguel Ángel Asturias en Hombres de Maíz que se llama Domingo Revolorio. Y como yo soy devoto de Miguel Ángel Asturias, le hago ese homenaje a Miguel Mm. Ángel Asturias. Qué interesante. Lo que hay detrás del proceso. ¿Y cuánto tiempo se tardó en escribir El abogado y la señora? No mucho, no mucho. Mire, en la escritura, el proceso físico de la escritura durará de 3 a 6 meses, ¿no? Lo que dura más es la corrección. En mi caso, la corrección dura más o menos 5 años. Eh, Escribo y dejo el manuscrito a un lado. Dejo pasar bastante tiempo, como 3 meses, 4 meses. Retomo el manuscrito y comienzo a releerlo. Si a las primeras páginas resiste, comienzo a corregir. Si no resiste, se va a la basura. Y tengo muchos textos que han terminado en el bote de la basura, porque la primera lectura no la resiste. Paréntesis, paréntesis. Uno de los que había terminado en el cesto de la basura es Requiem por Teresa, que es mi novela anterior. Ujú. Y ahí me había equivocado, porque muchas veces el escritor no es el mejor crítico de Claro. sí mismo. Pero volviendo al proceso, hay una primera corrección, a veces una reescritura, se deja reposar otra vez y así sucesivamente, por mucho tiempo, hasta que uno dice basta. Porque si uno sigue corrigiendo, destruye el texto. Llega un punto en que dice, bueno, basta, porque el error en la novela es parte de la novela. Y la primera gran novela moderna está llena de errores, es el Quijote. Hay muchos errores cometidos o por Cervantes o por los cajistas que compusieron la impresión. Claro. Y eso hace que todos los demás que humildemente escribimos novela tengamos, digamos, mano libre para cometer errores cuando escribimos las novelas. No es eso lo que importa. Lo Claro. que importa es la cantidad de conciencia que uno pasa al lector. Eso es lo que, ni siquiera importa la anécdota, no importa tanto el contenido, importa mucho el contenido de conciencia que uno le logra cuando el lector termina y dice, bueno, algo me quedó, ¿no? Claro. Ese algo que le quedó es la conciencia de escritor al lector, o mejor dicho, de ser humano a ser humano, ¿verdad? Claro. De Eso lo es, que te apropias en el libro, ¿no? De lo que exactamente. disfrutas también y de lo que te lleva a reflexionar. La verdad es que la novela es cortita, pero sí es con este personaje que sí es un bribón y es una persona que trata de sacar provecho de todo lo que tiene alrededor, pero también te lleva a reflexionar pues de estas cuestiones que hemos hablado en esta entrevista que ya está llegando casi a su fin. Y quisiera yo preguntarle, ¿cuándo la va a presentar en la FIL? Si ya la presentó. Lo voy a presentar el viernes a las 3 de la tarde en la Feria del Zócalo. No recuerdo exactamente cuál es El el espacio. foro, pero bueno, es muy fácil de encontrar. Y espero que llegue gente a escuchar la plática y sobre todo lo que le interesa a un escritor no es tanto, con perdón de los editores, no es tanto vender mucho, ¿verdad? Sino que lo lean mucho, Claro. aunque se presten el libro unos con otros, pero lo que a uno le interesa es que lo lean y que de alguna manera generosamente, compasivamente, ¿no? Humanamente, eh, reciban lo que uno ha querido dar
lo que uno hay que dudar que viene de retorno después con los comentarios de los lectores. Claro, y de estos dos personajes, ¿cuál fue el que le gustó más como escritor? ¿El abogado o la señora? Pues mire, como son dos personajes, tienen una dimensión ética diferente, ¿no? En realidad la señora es como la contraparte del abogado. Es incluso, uno es hombre, otro es mujer, ¿no? Uno tiene una forma ética, otra tiene otra forma ética. Entonces, son los dos los que se van como un engranaje, ¿no? Se van juntando. Eh, y la novela comienza, en mi mente, la novela comenzó con la señora, pero comienza en realidad con el abogado. De manera que los dos personajes están muy cerca de mi corazón, digamos, ¿no? Claro, pues muchísimas Gracias a gracias, usted, Dante Liano, Liano. el abogado y la señora, aquí lo pongo. Y bueno, pues hacemos la invitación para que acudan el día viernes ahí a la fin del Zócalo. Y muchísimas gracias por Muchísimas estar con gracias, muy nosotros. amable. Y como siempre, al Fondo de Cultura Económica, que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Recuerden que la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y extractos en todas nuestras redes sociales. Por favor, dale like, comenta y comparte y viaja atando libros. Muchísimas gracias.